vamos a hablar de otro tema que también tiene que ver con una fuerte incertidumbre, como es el clima, que todo parecería indicar que ahora nos va a dar como un mimo. Pero yo no voy a hablar de eso, la voy a presentar a Natalia Gattinotti. Natalia es del INTA y nos va a hablar de lo que viene en el clima y sus implicancias. Muchas gracias, Carla, y es un placer poder compartir nuevamente un ciclo de negocios del campo desde INTA, y en este caso me ha tocado a mí poder hablar justamente, como bien decías, de las condiciones climáticas. Y comienzo con esta diapositiva donde sabemos que iniciar una actividad, iniciar una nueva campaña incluye distintos factores, y un poco lo nombraban recién en el panel anterior. Hablamos de factores económicos, políticos, precios, insumos, pero el clima siempre sale en uno de los primeros puestos en cuanto a factor importante a tener en cuenta desde la producción, y qué decir después de haber transitado una de las campañas, varias campañas, con bastante incertidumbre y cuestiones problemáticas, ¿no? Entonces, yo lo que preparé acá es para hablar en estos minutos justamente de distintos factores que hacen al clima. Y comienzo hablando de que la producción depende del clima. No es ninguna novedad, lo sabemos, claro, de las condiciones climáticas, meteorológicas, pero quiero resaltar dos aspectos en particular, y ahí lo puse en negrita: variabilidad entre años, y esto que se acentúa en los últimos años y que justamente pone en desafío al productor, y el cual sabe que tiene que adaptarse, y con las tecnologías, con los manejos, con las estrategias. Esa es la cuestión principal, y esa variabilidad climática y esa incertidumbre que está presente y lo seguirá estando. Después destaco la ocurrencia de eventos extremos. Probablemente hace unos años atrás no lo hubiese puesto quizás en los primeros lugares, pero el clima es la variabilidad y la ocurrencia de eventos extremos. En este contexto que estamos transitando a nivel país, a nivel mundial, de calentamiento, donde ya los últimos años y los últimos meses también hemos batido récords de temperaturas, eventos extremos de precipitación también, pone una cuestión clave y un aspecto clave que también el productor debe tener presente. ¿Qué vamos a ver entonces ahora? Yo separé en tres bloques. Vamos a ver un poquito y repasar como cierre de la última campaña desde dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos en materia climática. Entonces comencemos, vamos a repasar, esto ya lo sabemos, pero bueno, transitamos una de las niñas más prolongadas, 3 campañas, incluso ya con algunos aspectos que ya se veían y se sentían en finales del 2019, con una bajante que comenzaba en el río Paraná y que iba a ser histórica, y también en lo que son la cobertura de nieve en la cordillera. Pero esta niña se ubicó en el 4º lugar desde 1950 que tenemos datos, y fíjense, esta situación que prácticamente teníamos sin experiencia en cuestiones de una niña que tanto se prolongó en el tiempo y también geográficamente. Lo que caracterizó, y en particular a la última campaña 22-23, fueron los déficits de precipitación, sí, claro, pero también los extremos térmicos. Por ejemplo, y ahí puse una foto de maíz que en Pergamino le tocó las olas de calor del último verano, y esto se destacó tanto en prolongación como en cantidad de días, e incluso superaron los valores, cuando uno compara siempre con los valores históricos, la cantidad de días durante el ciclo del cultivo superaron los 35 grados y duplicaron lo que se esperaba en valores promedios. El impacto que tuvo esta situación tanto fue en producciones nacionales como regionales, incluso con las entradas de aire frío que se tuvieron en áreas de Cuyo, en áreas del NOA, y justamente teniendo ese impacto en las producciones. Así que vamos a ponerle un poco de imágenes a estas situaciones, a estas condiciones. Y hemos sabido de ese color azul en el Pacífico ecuatorial, un Pacífico frío relacionado justamente con las características de la Niña. Y eso cómo nos vio impactado en particular en el mapa del medio. Podemos ver las lluvias de diciembre y febrero de estos últimos años,
años y que justamente en colores rojos destacamos ese déficit de precipitación, 40, 50, hasta 80% por debajo de lo esperado para ese trimestre y comprometiendo entonces la disponibilidad hídrica desde las lluvias a lo que es lo que transitaban justamente los cultivos. Ahora bien, sigamos por una de las variables más destacadas en cuanto a la producción, que va a ser justamente el contenido hídrico de los suelos y la disponibilidad de agua para los cultivos, en este caso simulado a partir de un modelo y en el cual podemos ver en el último mapa en colores que gran parte de nuestro país transitó en colores en particular lo que son ocres, naranjas, y esto asociado a porcentajes de agua útil por debajo del 20 y del 10%, ya en condiciones críticas, y esto producto justamente del déficit de precipitación prolongado. Algunas áreas que recibieron lluvias y ahí podemos ver umbrales que superaron los 40 y el 50%. Si uno quisiera poner algún límite así, a grandes rasgos, unas condiciones de 50 y 80% de probabilidad de agua útil, deja tranquilo quizás al productor, va a depender de la posición geográfica, pero imagínense cómo transitábamos justamente esta situación con escasos contenidos hídricos en los suelos. Sigamos entonces. Para finales de abril finalizaba entonces y se declaraba finalizada justamente el fenómeno de la Niña y transitábamos hacia una neutralidad, algunas lluvias que fueron llegando para mayo, para julio en particular, pero comenzábamos el invierno, un invierno en realidad que climáticamente en gran parte del territorio tiende a ser con menores precipitaciones y que también en algunas áreas y principalmente del centro del país continuó con esta característica deficitaria, prolongando las condiciones de sequía. Pero fijémonos en este último periodo, lo que dejó agosto, que también agosto fue en el centro y norte del territorio con menores precipitaciones, pero en ese mapa que vemos en colores azules, verdes, amarillos, destacamos principalmente las lluvias que se dieron en principios de septiembre. Iniciamos esta primavera meteorológica justamente con precipitaciones en áreas de la zona núcleo que superaron los 80 y los 100 milímetros. El núcleo principal de precipitaciones en el noreste de nuestro territorio, acumulando más de 100 y 200 milímetros, y lo que es el noroeste de la región patagónica. Bienvenidas esas precipitaciones, sí se siguen y se siguen esperando justamente en lo que es el centro y el noroeste de nuestro territorio, algunas lluvias que se dieron en el sudeste de Córdoba, pero que resultaron de menor magnitud. Veamos cómo eso se vio reflejado en las estimaciones del contenido hídrico, el agua disponible en todo lo que es nuestro territorio. Si bien ahí quedó la fecha 28 de septiembre, no, esa es la actualización al 4 de septiembre, mejor dicho, de este año, y que justamente se ve reflejado las lluvias que comentaba recién, donde en el centro y este de Buenos Aires, el este de nuestro territorio, los acumulados o el agua disponible, mejor dicho, ha transitado y ha cambiado a valores que superaron los 50, los 100, los 60, el 60% justamente. Entonces, la situación también en estas características se vio reflejado en lo que es áreas de Patagonia, pero continúan en condiciones que, a la espera de precipitaciones, condiciones limitantes en lo que es la provincia de Córdoba, áreas de Santa Fe, el noroeste argentino en particular y áreas de Cuyo. Veamos entonces hacia dónde vamos. Y en esta cuestión principal tenemos que hablar del niño, porque hablamos de la niña en las campañas anteriores y el niño pertenece al mismo fenómeno, pero es la fase contraria. Y ahora, si ustedes recuerdan la primera imagen que mostré, estaba relacionado con aguas frías en el Pacífico ecuatorial, en este caso han cambiado y las aguas se presentan más calientes. Un niño que está definido oficialmente y que justamente influye sobre los regímenes de lluvia y de precipitación en nuestro territorio. Pero tengan presente, y por eso lo dejo marcado ahí abajo, el niño interactúa con otros fenómenos que están en otras escalas de tiempo y que ocurren más rápido. Y todo eso hace a que tengamos que estar monitoreando el clima como uno de los factores más importantes.
Veamos entonces en este contexto en el que estamos transitando una primavera y tenemos altas chances, más del 95% de probabilidad de continuar con un fenómeno del Niño justamente, y lo que vamos a ver es este mapa, las perspectivas, cómo eso se ve reflejado tanto en los modelos de predicción estacional como el efecto del fenómeno del Niño. A diferencia del año pasado, donde todos teníamos baja probabilidad de precipitaciones, en este caso vemos colores verdes en el este de nuestro territorio con mayor probabilidad de transitar una primavera con lluvias entre normales a deficitarias. Los colores grises están asociados a una primavera normal, la mayor probabilidad de esta primavera según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, y dándole esas chances también de lluvias superiores a los normales en áreas de Patagonia, pero las condiciones para esta predicción siguen en condiciones deficitarias. Hablamos siempre en términos de probabilidades para lo que es áreas de la provincia de Córdoba en particular y el noreste. Este panorama hídrico estaría acompañado de temperaturas entre normales a superiores a las normales. Incluso en el norte podríamos tener también periodos con elevadas temperaturas. Todo lo contrario es la probabilidad que se espera para la región patagónica, donde tenemos temperaturas medias en primavera que podrían estar más frías. Esto se asocia mucho también al fenómeno del Niño justamente. Entonces, esta situación esperamos que a medida que pasen los trimestres y se actualice este pronóstico que se hace una vez por mes, justamente estas perspectivas climáticas comiencen a reflejar la influencia del fenómeno del Niño y puedan ir trasladándose esa probabilidad de precipitaciones hacia lo que es el oeste de nuestro territorio y que vayan recuperando el agua justamente que se necesita. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Niña, el Niño favorece la frecuencia de precipitaciones tanto en duración como en intensidad. Así que esta es una señal y una noticia bienvenida y que nos plantea un nuevo desafío con respecto a la campaña anterior. Entonces, para finalizar, algunas consideraciones finales. Bueno, ¿qué tener en cuenta, ¿no? El pronóstico trimestral, estamos transitando y ya ha establecido un fenómeno del Niño. Recién les comentaba la perspectiva climática de uno de los modelos que divulgamos a nivel nacional y contamos también, y es recomendable estar atentos a los pronósticos a corto plazo, que es ese que te permite tomar decisiones en ese ritmo ahí. Y las mediciones. Toda medición a campo es importante para complementar todo lo que es la descripción del campo y conocerlo, conocer el agua útil disponible en los cultivos a 1 o 2 metros de profundidad para tomar las decisiones. Siempre desde INTA tomamos o recomendamos esa cuestión principal para conocerlo. Y finalmente, el trabajo en equipo, se destacaba en el panel anterior, la interacción entre distintos actores que hacen a la producción agropecuaria, la información adecuada y en tiempo justamente con todo lo que tenemos y toda la información a nivel nacional. ¿Para qué? Para reducir ese riesgo climático que está en la producción y para que el productor justamente pueda tomar mejores decisiones. Fue un placer compartir este nuevo ciclo. Muchas gracias.